Rescatar historias para acercar un pasado que nos abrió camino a este presente. Amplificar las luchas de hoy. Reescuchar voces. Visibilizar a trabajadoras de prensa cuyas luchas fueron y son fundamentales en la construcción de una comunicación feminista, democrática, con equidad y con derechos laborales. Esto es Mirá cómo nos contamos. Mirá cómo nos contamos. Historias de trabajadoras de prensa en la Argentina. Fuimos despedidos con un método brutal, salvaje. El sábado no nos dejaron entrar a la planta, estaba todo vallado con dispositivo policial. Bueno, nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores de prensa. Parece que el delito que hemos cometido es hacer uso de nuestro derecho constitucional de reunirnos, porque uno de los motivos de los despidos también es haber participado en asamblea, según dicen los telegramas de la empresa. Ana Ale es la negra. Durante 30 años fue periodista de economía del diario Clarín, en una redacción donde las mujeres eran muy pocas. Durante la década del 80, la negra fue secretaria adjunta de la comisión interna del diario. En 2000, en medio de una ola de despidos y una chique feroz en la empresa, Ana Ale fue elegida secretaria general. 3 meses después, la despidieron. Pasaron 12 años hasta que los trabajadores y trabajadoras pudieron recuperar su derecho a la vida gremial en Clarín. Por eso, Ana Ale fue recordada durante mucho tiempo como la última secretaria general de ese diario. Ana Ale, que para mí es simplemente la negra, era periodista de Clarín desde el año... Yo entré a Clarín en el año 78, ella entró en el 79, así que, digamos, de vista la conocí en ese momento, pero, digamos, empezamos como a intensificar nuestro conocimiento a partir de la militancia. El que habla es el periodista y abogado Pablo Yonto. Pablo fue su compañero en la vida y en la militancia, también el padre de sus hijos. Para él, ella fue clave en la conformación de su costado sindical dentro del diario. Ana formaba parte de un grupo, ella era de las poquititas mujeres que había en el diario, había, si no me equivoco, habría unas 6, 7 mujeres, no más, en la redacción, y en una redacción muy, muy machista, como todas, la mayoría de las redacciones en aquel momento eran así. Y fueron de quienes, ese grupito, digamos, de militantes, fueron quienes nos abrieron los ojos a los más jóvenes. Ana Ale fue militante del Partido Obrero y desde allí participaba sindicalmente en su espacio de trabajo. Años después, y por varios desacuerdos con su partido, se fue. Ella nos invitaba a los 7 de junio a la cena del Día del Periodista. Estoy hablando antes del 82, del 81, estoy hablando del 79, del 80, y no te invitaba diciendo, bueno, vamos a reunirnos para ir viendo lo que está pasando en el gremio, la dictadura, qué sé yo, sino que te daba una tarjetita muy, muy formal que decía Cena del Día del Periodista. 7 de junio eran invitaciones como sociales, pero bueno, era la manera de militar en aquella época en muchos lugares, ¿no? El fin de la dictadura y el comienzo de una primavera democrática en esos primeros años de los 80 lograron que Ana sacara a la luz toda su pasión por la política sindical en la redacción del diario Clarín. Después de 6 años de tener el gremio intervenido sin asambleas ni reuniones de trabajadores, impulsaron el armado de una lista para conformar la comisión interna. Ella fue la segunda más votada. El primero fue Pablo. Yo era el secretario general y Ana la secretaria adjunta. Así que habíamos quedado los dos a la cabeza de algo que nunca habíamos hecho, que era dirigir una comisión interna y dirigir asambleas multitudinarias, dirigir conflictos, yo sin experiencia y Ana también, más allá de su militancia sindical,
ella no había sido delegada antes sindicalmente nunca. Fueron tiempos de conquistas dentro de una empresa que crecía cada vez más. Era una época de efervescencia imparable. La mejor y mayor información pasa por Clarín, el gran diario argentino. Cuenta Pablo que ella, la negra, era la que reflexionaba, la que ponía el freno, la que hablaba con los compañeros con un trato más fraternal y la que se detenía a mirar los tiempos de lucha de los trabajadores del diario. En ese mismo fuego militante, combativo y democrático surgió el amor entre Ana y Pablo, que se concretó una noche, cuando se encontraron a cenar en la casa de Ana. Yo fui para la casa, estuvimos hablando mucho del tema de la asamblea, ella preparó unas milanesas con ensalada y, bueno, en un momento va a su pieza y se desviste. Y aparece así, vuelve así. Es más fuerte que yo. La negra era muy medida, pero bueno, era precisamente eso, era como la voz de la experiencia, la voz de la sabiduría, era una voz a escuchar y le tenía, ese era lo que más veía yo en ella, ¿no? El contexto político de fines de los 80 estaba teñido de desilusión por la primavera democrática del alfonsinismo, que pronto se transformó en invierno. En pleno amor de Pablo y Ana, en plena militancia, las cosas se complicaron dentro de la empresa. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. En julio de 1989 asumió Carlos Saúl Menem. Comenzaba para la empresa de Clarín una época dorada, un crecimiento sin límites. En esos días de hiperinflación y cambio de presidente, se realizó un importante paro y ocupación de la planta donde se imprimía el diario, en reclamo de un aumento salarial. Dentro de una comisión interna de 11 delegados, Pablo alentaba la toma del diario. Ana le pedía cautela. El hecho, que terminó con una orden de desalojo, marcó la vida sindical de la pareja. En 1991 a Pablo le prohibieron la entrada al diario y la comisión interna se fue debilitando. Fue una tristeza en casa el hecho de que no me dejaran entrar más, porque no solo representaba la cuestión sindical como derrota, sino también una preocupación laboral, ¿no? Porque Clarín no me dejaba entrar, me suspendía y no me pagaba más el sueldo. En 1999 finalmente la empresa despidió a Pablo Yonto. Otro golpe. Y llevamos la pareja en una situación totalmente rara, ¿no? Porque yo seguía siendo el delegado porque me votaban, pese a estar afuera, pero no podía entrar. Ana estaba golpeada por todo esto y además la situación adentro había cambiado mucho. Mirá cómo nos contamos. La periodista Olga Biglieca conoció a Ana Ale en plena dictadura, cuando ambas militaban en el Partido Obrero. En la década del 90, Olga ingresó al diario Clarín y allí nació una relación más íntima con la negra Ale. Y lo que uno veía desde afuera era una mujer preciosa, altiva y con una cara de culo extraordinaria. Era la cara que Ana tenía reservada para la dirección de la empresa, que había echado de la peor manera y con una calumnia a Pablo. Ahora, cuando vos la encontrabas en lugares como el baño, Ana era una compañera deliciosa, simpática, con un humor afilado, súper solidaria. En el 2000, Clarín inició una serie de achiques que incluía despidos. Este hecho puso en alerta a los trabajadores. Inmediatamente realizaron una asamblea y decidieron reorganizar la comisión interna. Cuando empezaron las asambleas,
en el año 2000, a raíz de los despidos. Ana fue una voz de una claridad rotunda. En esa asamblea ya traía toda su experiencia de haber sido antes delegada del diario y tener 20 años ahí. El resultado fue rotundo. Ana fue electa como secretaria general en una votación que se realizó en la puerta del diario, dentro de una camioneta que funcionaba como cuarto oscuro. Uno de los tiempos de mayor felicidad de ella, en todo el tiempo que estuvimos juntos, fue ese periodo de agosto a noviembre del 2000, cuando ella fue electa delegada y volvió a la vida sindical. Fue breve porque la empresa desconoció las elecciones y apeló a una serie de triquiñuelas. Y bueno, en noviembre del 2000 nos echaron a toda la comisión interna, aparte de la Junta Electoral, y en total 116 compañeros. Fue un golpe horrible. Estos despidos se produjeron con la complicidad de la UFA, del sindicato, que unos 10 días antes había sacado su revista preciosa, 4 colores, en papel satinado, diciendo que la comisión interna era una comisión enteramente del Partido Obrero, o sea, dando un visto bueno para los despidos. Esto era mentira. Ana advirtió que había que organizarse porque la empresa los iba a despedir. Efectivamente, a la semana recibió el telegrama. Atento que usted participó en asambleas en las que se llegó a proponer gravísimas medidas contra los bienes de la empresa y la fuente de trabajo, circunstancias avaladas por su carácter de personal jerárquico. Le ponían como agravante que ella era jefa. Prescindimos de sus servicios a partir de la fecha. Nos enteramos que hay 200 despidos, la empresa despidió a toda la comisión interna, fue un método salvaje de una empresa que dice estar con la gente y estar en el tercer milenio, pero muestra que no quiere conversar con sus trabajadores, por eso nunca atendió a la comisión interna y muestra también una actitud cavernaria. La empresa lo que dice en general es que los trabajadores participamos de asambleas, o sea que lo que no reconoce es el derecho constitucional de reunirse y peticionar. En esos 3 meses que Ana y Olga estuvieron en la comisión interna, armaron por primera vez una subsecretaría de la mujer. Fue una experiencia pionera en el mundo del periodismo argentino. Armamos una encuesta para hombres y mujeres del diario, anónima, en donde había que responder un puñado de preguntas que tenían que ver con la diferencia de trato, cuánto tiempo habían tardado en efectivizarte, si tenías algún cargo, si habías sentido alguna discriminación en la distribución del trabajo, o sea, si había notas para chicas y notas para chicos. Y la encuesta fue tan reveladora, porque sabes que solamente un compañero puso que se había sentido discriminado, mira, por razones de edad. Y prácticamente la totalidad de las compañeras dijeron que se habían sentido discriminadas por razones de género. Durante un tiempo, Ana, junto a muchas de sus compañeras y compañeros, mantuvieron una lucha por la reincorporación. Poco a poco la fueron abandonando. En ese tiempo los trabajadores despedidos recibían sus sueldos gracias a la colecta de los demás compañeros. Cuando salió de Clarín, Ana trabajó en un canal de cable, en un programa de radio y escribió para diferentes medios. Ana era una periodista muy destacada que se ocupaba sobre todo de cuestiones de energía, la de la sección economía, y había sido un perro de presa del periodo de las privatizaciones. Tanto es así que dicen que el día que nos echaron, en alguna empresa brindaron por su despido, en alguna empresa petrolera. En 2001, Ana Ale publicó el libro La Dinastía, sobre la vida de la familia Macri. El libro fue reeditado por la editorial cooperativa La Minga y fue presentado en diciembre de 2021 en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Creo que fue una periodista muy preocupada por saber cada vez más. Y bueno, y tenía una pluma irónica que le costaba desarrollar, le costaba tiempo, porque el tema es duro, el tema privatizaciones, luz, gas,
petróleo no son precisamente temas para lucirse en la escritura, es difícil. Y ella quería, pero yo creo que recién lo pudo hacer. La Ana escritora es la del libro La dinastía de los Macri. El futuro de la negra hubiese sido, si no hubiese sido el maldito cáncer, hubiese sido una escritora de libros de investigación periodística muy buena. 3 años después de los sucesos en Clarín, la negra se enteró que tenía un problema de salud grave. Un día la negra me llamó y me dijo si nos encontrábamos en Tortoni, y cuando llegué tenía una cara tristísima, y me dijo, oiga, nos rompieron el culo, ¿no? Y sí, le dije yo. Me dice, bueno, tengo cáncer de colon. Esa situación para mí es inolvidable. Ana le preguntó al médico cuánto tiempo le quedaba. 17 meses, le respondió. Y efectivamente, a los 17 meses murió. Transitamos esos meses con los chicos y tratando nosotros de hacer lo que Ana quisiera, cumplir deseos que no se habían hecho, muchas cosas simples de la vida que bueno, llegaba el momento de hacerlas, ¿no? Ana y Pablo tuvieron 2 hijos, Simón y Violeta. Cuando Ana murió, Violeta tenía 6 años. La imagen militante que tengo de mi mamá es una persona muy segura de sus convicciones, de sus ideales, que hablaba poco, pero cuando lo hacía todo el mundo la escuchaba, muy serena, pero a la vez con mucha fuerza en lo que hacía, en lo que pensaba. Recuerdo cuando ya estaba con cáncer, yendo al hospital, en las radiografías o en los papeles que le hacían firmar que decían Ana de Yonto o señora de Yonto, ella se enojaba y decía, no, pónganme Ana Ale, yo no soy señora de nadie. Otros de los recuerdos es que las y los compañeros de Clarín tuvieron una solidaridad extraordinaria y mensualmente realizaban colectas que les permitieron vivir esos 17 meses sin trabajar. Compañeros de Clarín sostuvieron todo el tiempo eso, porque Pablo había sido despedido también, ninguno de los dos estaba con trabajo, y Pablo además dedicó todo su tiempo a cuidarla y acompañarla y estar con ella y con los chicos. Esta forma de rodear de solidaridad y de amor a una delegada sindical, y a Pablo también. Pablo había sido queridísimo delegado del diario y del gremio. Es una respuesta también. Y no era fácil hacer una colecta, ni para los despedidos, ni para Ale, después que tenía 117 despidos. Y sin embargo, los compañeros hicieron esa colecta de forma pública. Ella me dijo cuando faltaban pocos días para su muerte, unos días antes, me dice, no te cases tan rápido, me dijo. Yo no me voy a casar. Nada, sigo enamoradísimo de ella. Creo que las palabras que siempre están ahí son una persona muy cariñosa, protectora, compañera. Esto fue Mirá cómo nos contamos, historias de trabajadoras de prensa en la Argentina. Un proyecto ganador del concurso Nuevas Narrativas, edición podcast del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA. La idea, producción y realización son de Mavi Sosa, Luciana Rosende, Aldana Somoza y Lorena Tapia Garzón. La locución es de Felicitas Bonavita. La narración fue de Mavi Sosa. La edición estuvo a cargo de Renata Estela. La música es de José Ferrufino, Diego Cueto y Ani Chiván. La mezcla y grabación las hizo Joaquín Chiván en el estudio Palta. Agradecemos a Pablo Obín por su aporte en la grabación.